La hija que no sabía que tenía. Un imperio de remordimiento. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si creen en el poder transformador de los encuentros inesperados y que el destino siempre encuentra su camino, pulsen el botón Me gusta y suscríbanse ahora para más historias que conmoverán su alma. Esta es la historia de David Miller, un titán de la construcción, cuya vida metódica se desmoronó un viernes por la tarde, en el asiento de su Mercedes-Benz. Y el atardecer imposible y el atisbo del pasado. El sol de la tarde castigaba el parabrisas del Mercedes-Benz negro de David Miller mientras subía el aire acondicionado al máximo. El tráfico en West Los Ángeles era infernal, como siempre los viernes, y sus dedos tamborileaban impacientemente sobre el volante de cuero. A sus 42 años, David había forjado un imperio en el sector de la construcción que lo situaba entre los emprendedores más acaudalados de California. Su constructora, Miller & Associates, era responsable de los desarrollos más lujosos de la ciudad, y su nombre figuraba regularmente en columnas sociales y revistas de negocios. En ese instante, sin embargo, su mente estaba obsesionada con llegar al Beverly Hills Hotel para una cena de negocios que podría definir su entrada al mercado internacional. Su celular sonaba insistentemente en el altavoz, pero él ignoraba las llamadas. Nada podía alterar esa noche crucial para sus planes de expansión. Así había vivido David siempre, cada momento calculado, cada decisión sopesada exclusivamente en términos de ganancias y crecimiento empresarial. El coche avanzaba lentamente por Sunset Boulevard cuando decidió tomar un atajo por una calle lateral que conocía bien. Fue al girar la esquina cuando algo inesperado capturó su atención. A la derecha de la calle, frente a la elegante Westwood High School, se percibía el bullicio típico de un fin de curso escolar. Cientos de personas abarrotaban la acera, ataviadas con sus mejores galas, portando ramos de flores y letreros coloridos. Era una graduación de instituto. David normalmente ni siquiera se fijaría en un evento así, siempre demasiado absorto en sus propios asuntos para prestar atención al mundo que le rodeaba. Pero ese día, mientras el tráfico le obligaba a reducir la velocidad, su mirada se detuvo en una figura específica entre la multitud. Una mujer de cabello castaño, vestida con un elegante traje azul marino, se encontraba cerca de la entrada principal de la escuela. El corazón de David se detuvo por un instante. Era Sarah Jenkins, su antigua asistente personal, la mujer que había trabajado a su lado durante casi 3 años, organizando su agenda, cuidando de sus compromisos, y que poco a poco se había convertido en mucho más que una simple empleada. Sarah, con quien había mantenido una relación intensa y apasionada hasta el día en que él terminó abruptamente con todo. Eso había ocurrido hacía exactamente 18 años. David recordaba perfectamente ese período turbulento de su vida. Su empresa estaba dando sus primeros pasos hacia el éxito. Él trabajaba 16 horas al día, y Sarah había empezado a cuestionar sus prioridades. Ella hablaba del futuro, de planes compartidos, de la posibilidad de construir algo juntos más allá del trabajo. Él, a su vez, solo veía complicaciones innecesarias que podrían obstaculizar su ascenso profesional. La ruptura fue fría y calculada, como todo en la vida de David en aquel entonces. Simplemente le dijo a Sarah que no había espacio para relaciones serias en su vida, que necesitaba concentrarse por completo en la empresa, y que sería mejor para ella buscar otro empleo.
Ni siquiera le dio la oportunidad de explicar por qué sus conversaciones sobre el futuro se habían vuelto tan frecuentes y urgentes en las últimas semanas. Ahora, 18 años después, allí estaba ella. Sara lucía prácticamente igual, solo con unas pocas hebras plateadas en el cabello y una madurez en su rostro que el tiempo había traído naturalmente. Pero eso no era todo lo que capturó la atención de David. Al lado de Sara había una joven que le heló la sangre. La chica debía tener 18 años, vestía una toga de graduación y sonreía radiante mientras posaba para las fotos con Sara. Pero lo que realmente conmocionó a David fue el innegable parecido físico entre él y esa joven. Ella tenía sus ojos castaños, la misma forma de rostro, la misma mandíbula, e incluso esa pequeña sonrisa de lado que siempre había sido su sello distintivo. Por un momento, David pensó que estaba imaginando cosas. Quizás era solo una coincidencia, o tal vez el estrés de los últimos meses le estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más observaba, más evidente se volvía la verdad, formándose en su cabeza como un terrible rompecabezas. Si ya estás cautivado por esta historia y quieres ser parte de una comunidad que valora los relatos conmovedores, considera suscribirte al canal. Es gratis y no te perderás ninguna historia como esta que remueve nuestras emociones más profundas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo experiencias que nos hacen reflexionar sobre las elecciones y consecuencias de la vida. Las manos de David temblaban en el volante mientras intentaba procesar lo que veía. Esa joven no podía ser una coincidencia. Las características físicas eran demasiado idénticas para ser cuestión de azar. Y si lo que su mente empezaba a aceptar era cierto, significaba que Sara había estado embarazada cuando él terminó la relación. El tráfico comenzó a fluir de nuevo, pero David no podía apartar la vista de lo que sucedía en la acera. Vio a Sara abrazar a la joven con afecto maternal. Vio cómo posaban juntas para más fotos. Notó la forma en que la chica miraba a Sara con adoración y gratitud. Era claramente una madre y una hija celebrando un momento importante en sus vidas. Sin pensarlo 2 veces, David giró bruscamente a la derecha, metiéndose en el estacionamiento de un edificio cercano. Ignoró por completo los furiosos bocinazos de los coches detrás de él y estacionó de cualquier manera. Su corazón latía como nunca, y una mezcla de pánico, curiosidad y remordimiento le llenó el pecho. David salió del coche, con las piernas temblorosas, tratando de organizar los pensamientos que se agolpaban en su mente. La joven tenía aproximadamente 18 años, exactamente el tiempo que había pasado desde el fin de su relación con Sara. Los números coincidían perfectamente, y el parecido físico era imposible de ignorar. Caminó lentamente hacia la escuela, manteniendo una distancia prudente para no ser notado de inmediato. El ambiente era festivo, con familias enteras celebrando el logro de los graduados. Globos de colores adornaban la entrada, una banda tocaba música animada y fotógrafos profesionales circulaban entre los grupos, capturando los momentos especiales. David logró posicionarse detrás de un frondoso árbol que le daba una buena vista de Sara y la joven sin ser visto. De cerca, el parecido se hizo aún más evidente e inquietante. La chica no solo tenía sus rasgos físicos, sino también sus gestos, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nerviosa, la manera en que inclinaba la cabeza al sonreír. Incluso su postura recta y segura eran características que David reconocía en sí mismo. Sara parecía radiante de orgullo. No dejaba de hacer fotos a su hija, ajustándole constantemente
el birrete de graduación a la joven, y tenía ese brillo en los ojos que solo las madres tienen en momentos así. David sintió una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Era envidia? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente el dolor de darse cuenta de que había perdido por completo esos 18 años de vida? La joven se alejó unos minutos para saludar a compañeros de clase, dejando a Sarah sola cerca de la entrada de la escuela. David respiró hondo, reunió todo el valor que pudo encontrar y decidió acercarse. Cada paso hacia ella le pareció durar una eternidad. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos a su alrededor podían escucharlo. Cuando estuvo a pocos metros, Sarah casualmente giró su rostro en su dirección. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Luego, se entrecerraron con algo que parecía una mezcla de ira y protección maternal. Miró rápidamente a su alrededor, como si buscara una ruta de escape, pero David ya estaba demasiado cerca. «Sarah», dijo en voz baja, intentando mantener la compostura que siempre lo había caracterizado en situaciones difíciles. «David», respondió ella secamente, su cuerpo visiblemente tenso. «¿Qué haces aquí? Estaba de paso y te vi. No pude evitar fijarme». Dudó, buscando las palabras adecuadas. «La joven contigo, ella es». «Es mi hija», lo interrumpió Sarah abruptamente, levantando la barbilla con determinación. «Y antes de que preguntes, sí, también es tu hija». Las palabras golpearon a David como un puñetazo en el estómago. Aun esperando esa confirmación, escucharla directamente de la boca de Sarah hizo que todo fuera terriblemente real. Se apoyó contra el muro de la escuela, sintiendo que las piernas le fallaban. «18 años», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Sarah rió amargamente. «Lo intenté, David. ¿Recuerdas? En las últimas semanas, antes de que lo terminaras todo, intenté varias veces hablar contigo de asuntos importantes, pero siempre estabas demasiado ocupado. Siempre tenías una reunión más importante. Siempre pensabas que yo estaba siendo melodramática». David intentó recordar ese período, pero los recuerdos eran borrosos. Efectivamente, había estado completamente absorbido por los negocios, tratando a Sarah más como una empleada inconveniente que como la mujer que compartía su cama cada noche. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, ya me habías despedido y dejado claro que no querías volver a verme», continuó Sarah, con la voz temblorosa. «Intenté contactarte varias veces, pero tu nueva asistente tenía órdenes de no dejarme hablar contigo. Envié cartas que regresaron sin abrir. Dejé mensajes que nunca fueron respondidos». La culpa que sentía David rápidamente se transformó en algo mucho más grande y doloroso. Recordó vagamente a la nueva asistente, comentando sobre llamadas inconvenientes de la ex empleada, pero en ese momento pensó que Sarah solo intentaba recuperar su trabajo. «Y entonces decidí que sería mejor así», continuó Sarah, observando a su hija, que charlaba alegremente con sus compañeros al otro lado del patio. «Tú habías elegido tu empresa por encima de mí. Yo no iba a permitir que también rechazaras a nuestra hija». «¿Cómo se llama?», preguntó David, su voz casi un susurro. «Isabel. Isabel Jenkins». Sarah se aseguró de enfatizar el apellido. «Es una joven brillante, inteligente, llena de sueños. Va a estudiar arquitectura en la universidad, ¿sabías? Quiere construir casas para personas de bajos recursos. Tiene un corazón enorme y un sentido de la justicia que me enorgullece cada día». «¿Arquitecta?». David sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su hija. Tenía una hija de 18 años que soñaba con ser arquitecta, que quería ayudar a personas necesitadas, y él no sabía absolutamente nada de ella. «¿Ella sabe de mí?»,
preguntó David, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Sarah dudó un momento antes de responder. Sabe que tiene un padre. Siempre he sido honesta al respecto. Le dije que eras un empresario exitoso, que vivíamos en mundos diferentes, y que nuestra separación no tenía nada que ver con ella. Nunca permití que se sintiera abandonada o rechazada. «¿Pero sabe quién soy?», insistió David. «No específicamente. Conoce tu nombre, pero nunca te ha visto. Nunca buscó detalles, porque siempre respetó mi decisión de no forzar un contacto que tú claramente no querías». David observó a Isabel al otro lado del patio. Se reía a carcajadas con sus amigos, gesticulaba animadamente mientras contaba una historia y irradiaba una alegría contagiosa. Era imposible no notar cómo destacaba en el grupo, no solo por la belleza que heredó de ambos padres, sino por una personalidad magnética que atraía a todos a su alrededor. «¿Cómo viviste todos estos años?», preguntó, genuinamente curioso por la vida que podría haber compartido. Sarah suspiró. «No fue fácil, especialmente al principio. Tuve que dejar el campo del secretariado porque ya no conseguía trabajos en grandes empresas. Tu influencia en el mercado era mayor de lo que imaginaba. Volví a estudiar. Obtuve una licenciatura en Administración de Empresas y hoy tengo mi propia pequeña consultora de gestión empresarial». David quedó impresionado. Sarah siempre había sido competente y decidida, pero transformarse en una mujer de negocios mientras criaba a una hija sola demostraba una fuerza que él nunca había percibido por completo. «Isabel siempre ha sido una niña especial», continuó Sarah, su rostro iluminándose al hablar de su hija. Empezó a hablar temprano, siempre fue curiosa por todo, obtuvo excelentes calificaciones en la escuela. A los 10 años ya me ayudaba con las hojas de cálculo de la empresa. A los 15, creó un proyecto social en la escuela para enseñar a niños desfavorecidos a presupuestar sus hogares. Si te está conmoviendo la historia de David y la fuerza de Sarah, considera apoyarnos haciendo clic en Gracias. El botón Gracias es una forma de ayudar financieramente al canal y nos permite seguir trayendo historias reales que nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre las elecciones y consecuencias de la vida. «Heredó tu inteligencia para los números», observó David, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y pérdida. «Y tu terquedad también». Sarah rió por primera vez desde que comenzaron a hablar. Cuando decide algo, no hay quien la haga cambiar de opinión. El año pasado, decidió que quería trabajar durante sus vacaciones para ayudar con los costos de la universidad. Aunque le dije que no era necesario, consiguió unas prácticas en una firma de arquitectura. David sintió un nudo en el pecho. Su hija trabajando para pagarse la universidad, mientras él nadaba en dinero, comprando coches de lujo y apartamentos que ni siquiera usaba. La ironía de la situación era cruel. «Sarah, puedo ayudar con los costos de la universidad, con cualquier cosa que ella necesite». Sarah lo miró con una expresión que mezclaba desconfianza y protección maternal. «No se trata de dinero, David. Nunca lo fue. Isabel y yo construimos una vida juntas. Tenemos nuestra rutina, nuestros planes, nuestra complicidad. No puedes simplemente aparecer después de 18 años queriendo ser padre». «Yo no lo sabía». David estalló más fuerte de lo que pretendía, haciendo que algunas personas cercanas miraran en su dirección. Bajó la voz inmediatamente. «Sarah, si lo hubiera sabido, habría sido diferente. Yo habría. ¿Qué? ¿Abandonado tu negocio? ¿Tus ambiciones? ¿Tus prioridades?» Sarah negó con la cabeza. «David, tomaste tu decisión en aquel entonces. Elegiste una vida sin complicaciones, sin responsabilidades emocionales,
No puedes cambiar eso ahora, solo porque descubriste que hay consecuencias. Las palabras de Sarah fueron duras, pero David sabía que ella tenía razón. Él había tomado sus decisiones consciente y deliberadamente. El hecho de que no conociera todas las implicaciones no disminuía su responsabilidad por ellas. En ese momento, Isabel comenzó a caminar de regreso hacia Sarah, riendo mientras le mostraba algo en su teléfono a una amiga. David sintió que el pánico lo invadía. No estaba preparado para conocer a su hija. Todavía no. Necesitaba procesar todo esto, entender qué quería realmente y cómo podía manejar la situación. «Ela bien», murmuró. «Sí. Y tú necesitas decidir qué vas a hacer. Puedes irte ahora y fingir que este encuentro nunca sucedió, como hiciste hace 18 años. O puedes quedarte y ser presentado como lo que eres, un extraño que se cruzó en nuestro camino por casualidad». David miró a Sarah, luego a Isabel, que se acercaba, y sintió que estaba en el momento más importante de su vida. Todas las decisiones de negocios que había tomado, todos los acuerdos multimillonarios que había cerrado, parecían insignificantes comparados con esa elección. «Mamá, no vas a creer lo que Sophie acaba de decirme». Isabel llegó emocionada, aún mirando su teléfono, pero se detuvo abruptamente al notar la presencia de David. Sus ojos, idénticos a los suyos, lo examinaron con la curiosidad natural de una joven educada que encuentra a un extraño hablando con su madre. «Hola», saludó a David con una dulce sonrisa, extendiendo su mano. «Soy Isabel. ¿Es usted un amigo de mi mamá?» David se quedó paralizado por un momento. Su voz era melodiosa, segura, y había una madurez en ella que lo impresionó. Cuando sus manos se encontraron en el saludo, sintió una emoción indescriptible. Era su hija. Su propia hija estaba allí, delante de él, y no podía decir quién era realmente. «David», logró responder, apretando su mano con cuidado, como si fuera demasiado frágil para ser real. «David Miller». El apellido claramente no significó nada para Isabel, quien mantuvo su educada sonrisa. Sarah observó la escena con evidente tensión, lista para intervenir si fuera necesario. «Miller, ese nombre me suena», comentó Isabel, frunciendo ligeramente el ceño. «Trabaja en construcción. Creo que he visto ese nombre en algunos proyectos por la ciudad». «Sí, tengo una empresa constructora», respondió David, impresionado por la capacidad de observación de su hija. «Qué casualidad. Voy a estudiar arquitectura, y siempre me fijo en las empresas del sector». «¿Qué tipo de proyectos hace principalmente su constructora?» David se encontró inmerso en una conversación técnica con una joven de 18 años, quien demostró un conocimiento sorprendente del mercado inmobiliario. Isabel hizo preguntas inteligentes sobre sostenibilidad y construcción. Cuestionó aspectos de inclusión social en proyectos de vivienda y presentó sus ideas sobre cómo la arquitectura podría contribuir a reducir la desigualdad social. «Es fascinante cómo piensas en estos temas», dijo David, genuinamente impresionado. «La mayoría de los estudiantes que conozco solo se preocupan por el aspecto estético de los proyectos». «Oh, pero la belleza también es importante», sonrió Isabel, sus ojos brillando de entusiasmo. «Solo creo que no podemos crear cosas hermosas solo para quienes pueden pagarlas. Todos merecen vivir en espacios que inspiren y eleven el espíritu». Sarah observó la interacción con una expresión compleja. David podía ver orgullo por su hija en ella, pero también preocupación por la dirección que tomaba la conversación. Isabel, a su vez, parecía genuinamente interesada en aprender más sobre el trabajo de David. «Mamá, ¿no me dijiste que conocías al dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad?», bromeó Isabel, dándole un codazo suave a Sarah. «Es un viejo conocido»,
respondió Sara diplomáticamente. David y yo trabajamos juntos hace muchos años. ¡Qué genial! ¿Y cómo se encontraron aquí? ¿Fue una casualidad? David miró a Sara, esperando orientación sobre cómo responder. Ella respiró hondo antes de hablar. David estaba de paso y notó la graduación. Decidió detenerse a saludar. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Isabel aceptó la explicación con naturalidad, sin cuestionar los detalles. Bueno, ya que son viejos conocidos y usted trabaja en el campo que quiero seguir, ¿puedo hacer una pregunta un poco personal? Isabel dirigió la pregunta a David. Claro, siéntete libre. ¿Tiene hijos? ¿Cómo equilibra una carrera tan exigente con la vida familiar? La pregunta golpeó a David como un rayo. Miró a los ojos de su hija. Vio su genuina curiosidad, su sincera búsqueda de orientación, y sintió el peso devastador de todas sus elecciones pasadas. «Yo», comenzó, pero su voz falló. «No, no tengo hijos. Siempre prioricé el trabajo». «Entiendo», asintió Isabel pensativamente. «Imagino que es una decisión difícil. A veces me pregunto cómo será cuando tenga mi propia empresa. Espero poder equilibrar mejor las cosas». «El equilibrio es fundamental», dijo David, con la voz cargada de una melancolía que no pudo ocultar. «Algunas oportunidades, una vez perdidas, nunca regresan». Sara le lanzó una mirada de advertencia, dándose cuenta de que él se acercaba peligrosamente a un terreno emocional arriesgado. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Isabel, notando la creciente tensión. «Pareces preocupada». «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada. Ha sido un día largo y emotivo». «Es cierto. Y todavía nos queda la cena de celebración de la abuela». «Señor Miller, fue un placer conocerlo. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo en el futuro profesional». Isabel extendió su mano de nuevo para despedirse, y David la sostuvo por un momento más de lo necesario, tratando de memorizar cada detalle de ese contacto. Era posible que nunca más tuviera la oportunidad de tocar a su hija. «El placer fue todo mío, Isabel. Eres una joven extraordinaria. Estoy seguro de que serás una arquitecta brillante». Cuando Isabel se alejó para despedirse de otros compañeros de clase, David y Sara se quedaron solos de nuevo. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión y emociones no expresadas. David observó a su hija saludar a profesores y amigos, notando lo querida que era por todos a su alrededor. «Es increíble», murmuró. «Más para sí mismo que para Sara». «Sí, lo es, y yo me encargué de ello. Crié a una hija fuerte, independiente, ética y decidida, sin tu ayuda y sin tu interferencia». Las palabras de Sara fueron como cuchillas cortando la herida ya abierta en el corazón de David. Sabía que se las merecía todas, pero eso no hacía que fuera menos doloroso escuchar todo lo que había perdido. «Sara, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿puedo volver a verla? No como padre, todavía no. Solo como alguien interesado en seguir su carrera». Sara lo estudió por unos momentos, evaluando sus intenciones. «¿Por qué ahora, David? ¿Por qué, después de todos estos años, quieres ser parte de su vida?» David tardó un momento en responder, intentando encontrar palabras que expresaran adecuadamente el torbellino de sentimientos que lo abrumaban. «Porque por primera vez en mi vida entiendo lo que realmente perdí. Todos estos años pensé que había tomado la decisión correcta. Construí un imperio, acumulé más dinero del que puedo gastar, logré todo lo que pensé que quería, pero al ver a Isabel hoy me doy cuenta de que todo eso está vacío, completamente vacío. ¿Y crees que ella puede llenar ese vacío? No es tu proyecto, David. No existe para arreglar tus remordimientos». «Lo sé», respondió rápidamente. «No quiero usarla para nada. Solo quiero conocerla. Quiero saber de sus sueños, sus planes, sus alegrías. Quiero poder ayudarla si lo necesita.
Quiero ser parte de su vida, aunque sea una pequeña parte. Sarah suspiró profundamente. David, necesitas entender que esto no se trata solo de ti. Isabel tiene una vida establecida, una cosmovisión formada, una identidad construida sin ti. No puedo simplemente llegar a casa y decir, por cierto, ese hombre que conociste hoy es tu padre. Pero ¿cómo reaccionaría ella si supiera la verdad? No lo sé, admitió Sarah. Isabel siempre ha sido curiosa sobre ti, pero nunca obsesivamente. Ella ha creado una vida completa y feliz. Quizás le interese conocerte mejor. Quizás le duela haber sido privada de esa oportunidad. Quizás se enoje conmigo por haber tomado esa decisión sola. Es imposible de predecir. David observó a Isabel reír con un grupo de profesores, irradiando una felicidad genuina. Realmente parecía una joven realizada y equilibrada. Hiciste un trabajo increíble criándola, dijo sinceramente. Mirando a Isabel, veo que le diste todo lo que yo nunca podría haberle ofrecido en aquel entonces. Amor incondicional, presencia constante, valores sólidos. Yo habría sido un padre terrible a los 24, probablemente. Sarah estuvo de acuerdo sin piedad. Apenas podías mantener una relación adulta. Imagina cuidar a un niño. ¿Y ahora? ¿Crees que ahora podría ser un buen padre para ella? Sarah lo miró directamente. Esa es la pregunta equivocada, David. La pregunta no es si podrías ser un buen padre ahora. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el lugar que ella finalmente decida darte en su vida? Aunque sea un lugar pequeño, aunque decida que no quiere ningún contacto en absoluto. David no había pensado en esa posibilidad. En su mente, desde que descubrió la existencia de Isabel, había asumido automáticamente que desarrollarían una relación cercana. La idea de que ella lo rechazara era aterradora. ¿Y si no quiere conocerme? Entonces tendrás que aceptar y respetar esa decisión. Isabel no te debe nada, David. Absolutamente nada. No. En ese momento, Isabel corrió de regreso hacia ellos, con el rostro sonrojado de emoción. Mamá, no vas a creerlo. La señora Turner acaba de decirme que tiene una vacante de prácticas en la empresa de su hermano. Es una firma de arquitectura que se enfoca en proyectos sociales. Exactamente lo que quiero hacer. Sarah sonrió, contagiada por el entusiasmo de su hija. ¡Qué maravilloso, cariño! ¿Cuándo puedes hablar con ellos? Dijo que puede darme el contacto hoy. Imagina si puedo hacer prácticas allí durante mi primer año de universidad. ¡Sería perfecto! David escuchó la conversación, sintiendo una mezcla de orgullo y frustración. Su hija estaba construyendo su futuro, tomando decisiones importantes, y él no era parte de nada de eso. Era solo un observador de una vida que podría haber ayudado a moldear. Señor Miller, Isabel se dirigió a él de nuevo. ¿Conoce la empresa Community Designs? Es una firma pequeña, pero hacen proyectos increíbles para comunidades desfavorecidas. Sí, la conozco, respondió David. El dueño, el señor Peterson, es una persona seria y competente. Si puedes hacer prácticas allí, aprenderás mucho. ¿En serio? ¡Qué increíble coincidencia! Isabel aplaudió, emocionada. ¿Podría? No importa. Eso sería pedir demasiado. Puedes hablar, Isabel. ¿Qué te gustaría? Bueno, si conoce al dueño de la empresa, quizás podría darme algunos consejos sobre cómo presentarme mejor en la entrevista o contarme un poco sobre su perfil profesional. No quiero dar una terrible primera impresión. David sintió que su corazón se aceleraba. Su hija le estaba pidiendo ayuda, incluso sin saber quién era realmente. Era una pequeña pero significativa oportunidad de contribuir a su futuro. Claro que puedo ayudarte. El señor Peterson valora mucho a los profesionales que tienen una visión social auténtica, no solo bonitos discursos.
Suele hacer preguntas sobre proyectos prácticos que la persona ya haya desarrollado, o al menos conceptualizado. Perfecto. Tengo varias ideas que desarrollé en el instituto. ¿Y cree que le importaría el hecho de que todavía esté en mi primer semestre de universidad? Al contrario, el señor Peterson prefiere enseñar desde el principio, antes que tener que corregir malos hábitos que otros profesionales ya hayan podido formar. Sarah observó la interacción con una expresión preocupada. David se dio cuenta de que se estaba involucrando demasiado, ofreciendo un tipo de ayuda que podría crear lazos no deseados. De hecho, continuó, intentando mantener un tono casual. Puedo llamarle y hablarle de ti, si quieres. No para garantizar las prácticas, sino para presentarte como una joven prometedora. Los ojos de Isabel se iluminaron. ¿Haría eso por mí? Pero si apenas me conoce. A veces 20 minutos de conversación son suficientes para reconocer talento y carácter, respondió David, mirándola directamente. Y tú has demostrado ambos. Sarah intervino suavemente. Cariño, no podemos abusar de la amabilidad del señor Miller. Ya ha sido muy considerado al darnos esta información. Mamá tiene razón, asintió Isabel. Pero David pudo ver la decepción en sus ojos. Ya ha sido muy generoso con su tiempo y conocimiento. David tomó una decisión impulsiva. Miren, tengo una propuesta. ¿Por qué no cenan ambas conmigo esta noche? Puedo llamar al señor Peterson durante la cena y así podrás hablar con él directamente sobre las prácticas. El silencio que siguió fue tenso. Sarah miró a David con una expresión que mezclaba incredulidad e irritación. Isabel, a su vez, parecía dividida entre la emoción y la cortesía. Eso es muy amable, dijo Sarah lentamente. Pero ya tenemos planes para hoy. La abuela de Isabel preparó una cena especial de celebración para ella. Oh, cierto, la abuela se sentiría devastada si nos perdiéramos su cena, asintió Isabel. Ha estado cocinando desde ayer. David sintió una punzada de celos, imaginando la familia que Sarah había construido con una abuela presente y tradiciones establecidas. Una vez más, él era el extraño que observaba una vida de la que no formaba parte. Pero quizás podríamos hablar en otro momento, sugirió Isabel con vacilación, mirando a su madre en busca de aprobación. Sarah dudó visiblemente. David pudo ver el conflicto interno que estaba experimentando. Por un lado, quería proteger a su hija de una situación complicada. Por otro, no podía negar que David estaba ofreciendo una oportunidad real para ayudar en el futuro profesional de Isabel. «Podemos hablar de esto más tarde», dijo Sarah diplomáticamente. «Claro». David sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. «Mi número está aquí. Si cambian de opinión, o si Isabel quiere alguna orientación sobre la entrevista, solo llamen». Isabel tomó la tarjeta con cuidado, como si fuera algo precioso. «Muchas gracias, señor Miller. No tiene idea de lo mucho que esto significa para mí. Si supiera quién era realmente», pensó David, quizás entendería exactamente lo mucho que significaba para él también. En ese momento, una elegante señora de unos 60 años se acercó al grupo. Tenía el cabello gris cuidadosamente peinado y una cálida sonrisa dirigida principalmente a Isabel. «¡Abuela!» Isabel corrió a abrazar a la mujer. «Pensé que nos encontrarías en casa». «No pude resistirme a venir a ver graduarse a mi nieta», respondió la señora, devolviéndole el abrazo con evidente afecto. Sarah los presentó formalmente. «Mamá, este es David Miller, un viejo conocido. David, mi madre, la señora Peterson». La señora Peterson saludó a David cortésmente. Pero él notó una cierta extrañeza en su mirada, como si estuviera tratando de recordar dónde había escuchado ese nombre antes. «Miller, ¿no es usted ese empresario que siempre sale en las revistas?», preguntó directamente. «A veces algo de la empresa aparece en los medios», confirmó David con modestia.
La señora Peterson miró a Sarah con una expresión significativa. Luego volvió su atención a Isabel. Bueno, querida, si ya terminamos aquí, ¿qué te parece si nos vamos a casa? La cena casi está lista, y tu abuelo está ansioso por escuchar todo sobre la graduación. En realidad, abuela, algo increíble pasó. Isabel tomó el brazo de su abuela con entusiasmo. El señor Miller conoce al dueño de una firma de arquitectura social, donde me gustaría mucho hacer prácticas. Se ofreció a ayudarme. La señora Peterson levantó una ceja, mirando alternativamente a David y a Sarah. «Qué interesante coincidencia», dijo, con un tono que sugería que no creía del todo en las coincidencias. David se dio cuenta de que la madre de Sarah era una mujer astuta, probablemente acostumbrada a proteger a su hija y nieta de situaciones potencialmente problemáticas. «¿Y tú, Sarah?», continuó la señora Peterson. «¿Cómo te sientes al respecto de esta coincidencia?» Sarah respiró hondo. «Estoy tan sorprendida como cualquiera». «Imagino que sí», asintió la señora Peterson. Pero su mirada permaneció fija en David. «Señor Miller, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que usted y mi hija se vieron?». La pregunta fue directa y puso a David en una posición incómoda. Miró a Sarah, buscando orientación sobre cómo responder. «Muchos años, señora Peterson, desde que trabajamos juntos». «Ya veo. ¿Y trabajaron juntos durante cuánto tiempo?». «Aproximadamente 3 años», respondió David, dándose cuenta de que cada respuesta parecía generar más sospechas en la mente de la mujer. Isabel, ajena a la creciente tensión entre los adultos, seguía emocionada por las posibilidades profesionales. «Abuela, ¿no te parece increíble que precisamente hoy, el día de mi graduación, conociera a alguien que puede ayudarme con mi futuro? El destino a veces obra de formas muy específicas. Querida», sonrió la señora Peterson a su nieta, pero mantuvo una mirada vigilante mientras se dirigía a los adultos. Sarah se dio cuenta de que su madre estaba empezando a atar cabos que podrían conducir a descubrimientos prematuros. «Mamá, creo que es mejor que nos vayamos. Papá debe estar esperando». «Tienes razón, señor Miller. Fue un placer conocerlo», dijo la señora Peterson. Pero David se dio cuenta de que ella estaba lejos de considerar ese encuentro meramente casual. Isabel se acercó a David de nuevo para despedirse. «Muchas gracias por todo, señor Miller. Realmente espero poder hablar con usted sobre esa oportunidad». «Será un placer ayudarte, Isabel, y felicidades de nuevo por tu graduación. Estoy seguro de que tendrás mucho éxito». Cuando las 3 mujeres se alejaron, David se quedó solo en el patio de la escuela, viendo a su hija alejarse de él una vez más. Esta vez, sin embargo, ella llevaba su tarjeta de presentación, un pequeño puente que podría conectarlos en el futuro. Regresó a su coche con la mente zumbando con emociones contradictorias. La realidad de tener una hija todavía se estaba asentando, pero ya estaba empezando a hacer planes sobre cómo podría acercarse a ella gradual y respetuosamente. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres apoyarla para que pueda llegar a muchas otras personas, haz clic en el botón Gracias. El botón Gracias es una forma de contribuir económicamente a nuestro trabajo para que podamos seguir trayendo más historias que nos ayuden a crecer como personas y a reflexionar sobre la familia y las segundas oportunidades. De camino a casa, David canceló la cena de negocios que había considerado tan importante hacía solo unas horas. Por primera vez en décadas, algo era más importante que sus compromisos profesionales. En su apartamento en Malibú, un lujoso espacio minimalista con vistas al océano, David se sentó en el balcón con un vaso de whisky que apenas tocó. El contraste entre su vida vacía y organizada y la vida llena de amor y propósito que Sarah había construido para Isabel era abrumador. Tomó su celular y marcó a Michael Peterson.
su viejo amigo de la universidad, que ahora dirigía. Parte final. Construyendo el puente y el verdadero imperio Nimue. La promesa de Isabel y la noche en vela. David colgó el teléfono después de hablar con Isabel. Se quedó sentado en el sillón de cuero de su oficina durante horas, aún procesando la conversación. Su hija había reaccionado con una madurez y generosidad que él no merecía. Y Sarah había demostrado una grandeza de corazón que lo humillaba profundamente. Por primera vez en décadas, David Miller durmió con una sensación de esperanza genuina sobre el futuro. ¿Cuál creen que será el mayor desafío para David mientras intenta construir una relación con Isabel? El siguiente sábado amaneció soleado, y David se despertó con una ansiedad diferente a cualquier otra que hubiera sentido. No era la tensión previa a una reunión de negocios o el nerviosismo ante una presentación importante. Era la anticipación pura de pasar tiempo con su hija, de conocerla como persona y como padre. Habían acordado reunirse en el muelle de Santa Mónica a las 9 de la mañana. David llegó 20 minutos antes, revisando constantemente su reloj y ajustando la ropa informal que había elegido cuidadosamente para parecer accesible, pero no descuidado. Cuando vio a Isabel bajar las escaleras hacia el muelle, cargando una mochila llena de cuadernos y una cámara, David sintió que su pecho se hinchaba con orgullo paternal. Llevaba vaqueros, zapatillas cómodas y una camiseta simple, pero irradiaba una energía contagiosa. «Buenos días, señor Miller». Ella saludó alegremente. «¿Listo para una mañana entera hablando de arquitectura?» «No podría estar más emocionado», respondió él sinceramente. La gira arquitectónica y el cambio de perspectiva. El primer lugar que visitaron fue un complejo de viviendas en el centro de Los Ángeles, que la constructora de David había desarrollado en asociación con un programa social del gobierno. Durante el viaje en Uber, Isabel hizo docenas de preguntas sobre los aspectos técnicos y sociales del proyecto. ¿Cómo equilibraron los costos bajos con la calidad de construcción?, preguntó, tomando notas en un cuaderno. «Fue uno de los mayores desafíos del proyecto», explicó David. «Tuvimos que repensar por completo nuestros procesos, usar materiales alternativos y desarrollar soluciones creativas que mantuvieran la calidad sin elevar los costos». ¿Y los residentes participaron en la planificación? «Sí. Tuvimos varias reuniones con las familias que se beneficiarían. Ayudaron a definir desde la distribución de las habitaciones hasta las áreas comunes». Isabel sonrió. «Ese es exactamente el tipo de enfoque que quiero seguir en mi carrera». Cuando llegaron al complejo de viviendas, David observó a su hija interactuar con los residentes, hacer preguntas respetuosas sobre sus experiencias y fotografiar detalles arquitectónicos que demostraban funcionalidad y cuidado social. Tenía una habilidad natural para conectar con personas de diferentes orígenes sociales que lo impresionó. «Mi hija heredó esa facilidad de comunicación de Sarah», pensó, viendo a Isabel hablar con una anciana que le mostraba con orgullo su pequeño apartamento. La segunda ubicación que visitaron fue un proyecto de revitalización urbana en el centro de la ciudad. Allí Isabel se interesó particularmente en cómo los arquitectos habían conservado elementos históricos mientras adaptaban el espacio a las necesidades contemporáneas. «Señor Miller, ¿cree que es posible hacer arquitectura socialmente responsable sin sacrificar la viabilidad financiera?», preguntó, mientras observaban una plaza renovada que era parte del proyecto. «Creo que no solo es posible, sino necesario», respondió él. «El mayor desafío es convencer a los inversores de que los proyectos sociales también pueden ser rentables a largo plazo». «¿Cómo es eso?». «Cuando construyes algo que realmente satisface las necesidades de la comunidad, creas valor duradero. Las propiedades bien planificadas se aprecian más,
Las comunidades bien estructuradas generan menos costos sociales y las empresas que demuestran responsabilidad social atraen mejores asociaciones. Isabel dejó de tomar notas y lo miró directamente. «Usted no siempre pensó de esa manera». ¿Pensar de esa manera? La pregunta tomó a David por sorpresa. ¿Por qué dices eso? Porque mi mamá me dijo que usted estaba completamente centrado en la ganancia cuando era más joven. ¿Algo cambió? David consideró cómo responder honestamente sin sonar a la defensiva. Tienes razón. Cuando era más joven, medía el éxito solo en términos financieros. Pensé que la responsabilidad social era algo que la gente rica hacía para mejorar su imagen pública. ¿Y qué cambió su perspectiva? Irónicamente, el éxito mismo. Cuando finalmente obtuve todo lo que creía que quería, dinero, reconocimiento, poder, me di cuenta de que nada de eso me llenaba de verdad. Empecé a cuestionar cuál era el propósito real de mi trabajo. Isabel asintió pensativamente. ¿Y ahora? Ahora entiendo que construir no es solo erigir edificios, es crear espacios que mejoren la vida de las personas. Y después de conocerte, esa perspectiva se hizo aún más clara. ¿Cómo así? David se detuvo y miró a su hija. Porque al ver tus valores, tus sueños y la clase de persona en la que te has convertido, me di cuenta de que podría haber dedicado todos estos años a construir un legado del que te sintieras orgullosa, en lugar de solo acumular riqueza. Si esta historia ha tocado profundamente tu corazón y quieres apoyarla para que pueda llegar a muchas otras personas, haz clic en el botón Gracias. Es una forma de contribuir económicamente a nuestro trabajo para que podamos seguir trayendo más historias que nos ayuden a crecer como personas y a reflexionar sobre la familia y las segundas oportunidades. Hermoso. El llamamiento de papá. Isabel se quedó en silencio por unos momentos, procesando las palabras de su padre. Cuando volvió a hablar, su voz era emotiva. «¿Sabe, señor Miller? ¿Puedo llamarle papá?» El corazón de David se detuvo. «Claro que puedes, si te sientes cómoda con eso. Papá, quiero que sepas que no tengo ningún rencor del pasado. Entiendo que las personas cambian, crecen, evolucionan, y al ver quién eres hoy, estoy orgullosa de ser tu hija». David sintió que las lágrimas corrían por su rostro por primera vez en décadas. «Isabel, no tienes idea de lo mucho que significan esas palabras para mí». Se abrazaron allí mismo, en medio de la plaza revitalizada. Dos extraños, que eran padre e hija, descubriendo que el amor familiar no depende del tiempo que pasan juntos, sino de la voluntad de construir puentes sobre los errores del pasado. 12. El nuevo imperio y el triunfo de Sarah. En los meses que siguieron, David y Isabel desarrollaron una rutina de encuentros regulares. Él la acompañaba en visitas técnicas. Ella lo ayudaba a ver sus proyectos desde una perspectiva más humana. Sarah, inicialmente cautelosa, aceptó gradualmente que David realmente había cambiado y deseaba genuinamente lo mejor para Isabel. El cambio de David no pasó desapercibido en Miller & Associates. Él no solo financió generosamente la pasantía de Isabel en Community Designs, sino que también comenzó a implementar cambios radicales en su propia empresa, priorizando la sostenibilidad social y el bienestar de los empleados por encima del crecimiento exponencial. Un año después de su encuentro, Isabel era una estudiante universitaria brillante y una pasante valorada. David era un padre presente, y su relación con Sarah se había transformado de la amargura al respeto mutuo y una amistad cautelosa. Un día, David fue a recoger a Isabel a la oficina de Sarah. La encontró a ella hablando con su madre. «¿Qué tal la reunión con el inversor, David?», preguntó Sarah. «Bien», sonrió él. «Les presenté el modelo de valor sostenible. Les dije que a partir de ahora, nuestra reputación y el impacto comunitario
son tan importantes como el margen de beneficio. Sarah asintió, con una sonrisa genuina. El viejo David nunca habría dicho eso. El viejo David no sabía lo que era tener algo que perder, respondió él, mirando a Isabel, que se acercaba. Ahora, sé que mi verdadero imperio no está en los rascacielos que construyo, sino en la joven que criaste, Sarah. Sarah le devolvió la mirada, con los ojos húmedos. Su silencio de 18 años no había sido un error. Había sido un acto de protección que, irónicamente, había salvado el alma de David. Y así llegamos al final de otra historia que nos enseña sobre el perdón, las segundas oportunidades y la importancia de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. David no pudo recuperar el tiempo, pero ganó el futuro. Si te gustó esta historia y quieres seguir recibiendo historias como esta, suscríbete al canal y pulsa la campana de notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿esta historia te recordó a alguna situación en tu vida? ¿Crees que nunca es demasiado tarde para reconectar con la familia? Comparte tu experiencia, porque historias como estas necesitan ser contadas y escuchadas. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad especial que crece cada día.